Sí, se escucha bien. Pues, comenzando por las urgencias oncológicas, lo primero que quiero mostrar es que hay múltiples causas. Estas serán todas las causas que se abarcarán en esta presentación y pues podría justificarse que hay más. Y pues la idea es dar el manejo y la presentación inicial de la patología, el manejo que se le podría dar en un entorno de urgencias y cuáles serían los tips o las cosas a tener en cuenta para el paciente. Iniciando con las urgencias metabólicas, tenemos la hipercalcemia, la cual en cuanto a su epidemiología es una de las urgencias más comunes. Estadísticamente hasta un tercio de los pacientes con algún tipo de tumor presentan este síndrome y en el 80% de los casos es causada por la secreción del tumor de hormona paratiroidea. Esta es una hormona diferente a la hormona que el cuerpo normalmente secreta, ya que a diferencia de la hormona paratiroidea humana, esta hormona no genera la reabsorción de calcio a nivel del intestino. Se considera como tal como un síndrome paraneoplásico y también existen otras causas de hipercalcemia, en las cuales cabe ese otro 20%, en el cual esta producción del agente KB ligando, que es un estimulador del RANKL, que es un estimulador de los osteoclastos, y la osteoprotegerina, que también es un estimulador. En cuanto a la presentación, hay como tal una frase llamada Bones, Stones, Moans and Groans, que nos muestra básicamente lo que vamos a evidenciar en este tipo de pacientes. Vamos a presentar pacientes que presentan cálculos, dolor óseo, un quejido y, dependiendo de la progresión que tengan, pueden tener obstrucción urinaria. Los cálculos como tal se dan por el depósito de calcio que se forma en el glomérulo, se transfieren cálculos y genera el dolor. El dolor óseo se refiere al proceso de inflamación que ocurre, el proceso de desmineralización ósea que ocurre, y esto genera que se generen unos cristales a nivel de, de la vía urinaria que producen el dolor. En cuanto al diagnóstico como tal, vamos a hacer el diagnóstico con calcio ionizado por encima de 1.29 minimol. Y tenemos que tener presente que en pacientes con hipoalbuminemia va a ser necesario hacer una corrección del calcio total, el cual se puede hacer con una fórmula de multiplicar 0.8 por 4 menos al punto. No hay un nivel de calcio establecido en el cual podemos decir que los pacientes se vuelven sintomáticos y aunque más del 80% de las hipercalcemias son generadas por un tumor secretor de hormona paratiroidea, no se recomienda medir los niveles, ya que no es ni un criterio diagnóstico ni un criterio de severidad. Aunque es importante tener en cuenta que en caso de tener los niveles mayores a 12 moles por litro, nos ayuda a guiarnos en cuanto al tratamiento, ya que entre los agentes hipocalcémicos no se recomienda el uso de bifosfonatos. Ahora bien, hablando del tratamiento, es importante tener en cuenta que la mortalidad en estos pacientes que no son tratados es de alrededor del 50%, y por lo tanto se considera que aún en efectos paliativos, en pacientes que tengan tumores metastásicos, es un tratamiento que es oportuno darse, el cual consiste en 3 simples pasos. El primer paso es la hidratación, como tal es el pilar base del manejo. Lo importante es tener al paciente con una buena volemia para posteriormente en el segundo paso administrar un diurético, preferiblemente de ASA. Podemos dar infusiones en pacientes que no tengan falla renal o cardíaca de hasta 500 cc hora, que el paciente esté normovolémico, y darle diuréticos a dosis de 40 miligramos, como un diurético de ASA, como la furosemida, por vía endovenosa, cada 12 a 24 horas, y adicionalmente a eso, hacer una restricción en las fuentes de vitamina D y calcio. En cuanto a los agentes hipocalcémicos como tal, tenemos los bifosfonados que bloquean los receptores de osteoclastos, funcionan, pero la forma en la que disminuyen el calcio es de una forma muy lenta y por lo tanto se prefiere el uso del ácido zoledrónico en dosis de 4 miligramos que puede usarse en infusiones, inclusive en la misma infusión de hidratación que se le está administrando al paciente, pero esta está contraindicada en pacientes que tengan enfermedad renal severa. En pacientes que ya se encuentran en falla renal y estén en diálisis, la misma diálisis es
una de las formas más eficaces para hacer una corrección de la hipercalcemia. También tenemos medicamentos que funcionan como anticuerpo monoclonal, como el denosumab. Aún se encuentra como tal en estudio el manejo que este tipo de medicamentos puedan usarse en el entorno de urgencias por la alta dosis que tiene, por la disponibilidad, perdón, no alta dosis, por el alto periodo que tiene entre dosis y por la disponibilidad. Pero en los últimos estudios se ha demostrado que dosis de 120 miligramos semanales, repetidas hasta 3 veces, funcionan para una disminución progresiva de la hipercalcemia. No como un manejo inicial, pero sí como un manejo posterior de estos pacientes. En esta tabla como tal podemos ver un resumen de las dosis y los puntos a tener presente de cada uno de estos agentes hipercalcémicos. Y pues como pueden ver, al momento en el que se redactó la tabla, que incluso fue en el 2022, aún estaba bajo investigación el uso de denosumab, pero pues más recientemente ya ha habido publicaciones en las cuales se discute sobre su uso de 60 a 120 miligramos. Hablando de otro tipo de complicaciones o de urgencias oncológicas, encontramos la hiponatremia. Esta como tal epidemiológicamente se presenta del 15 al 45% en tumores principalmente de pulmón, de la pleura, del cerebro y del timo. En cuanto a su fisiopatología, también se considera un síndrome paraneoplásico, en especial se presenta como un síndrome de insuficiencia de secreción de hormona antidiurética. Esta hormona lo que hace es que promueve la captación del agua libre en los túbulos distales al unirse a los receptores de vasopresina y la persona continúa normalmente con la ingesta de agua libre porque el mecanismo de sed no está siendo suficientemente inhibido, lo cual genera que se genere un paciente que el sodio como tal no está disminuido, pero sí está diluido a nivel sanguíneo. Debemos sospechar este tipo de tumor en pacientes, como les decía, de cáncer de pulmón, de pleura o de cerebro, y tenemos que tener presente también las causas dietogénicas, en especial las quimioterapias que pueden estar recibiendo los pacientes para sus patologías oncológicas, en especial las que incluyan o cisplatino o ciclofosfamida. Como tal, en cuanto a la presentación, vamos a tener que va a ser dependiendo de la severidad de la hiponatremia que pueda estar presentando el paciente. Una sintomatología que puede variar desde náuseas y malestar general hasta cefalea que progresivamente va pasando a letargia, puede presentar conmovilización que puede asociarse con convulsiones y finalmente puede llegar a un coma que es un paro respiratorio y podría causar la muerte. En cuanto al diagnóstico, pues como bien sabemos, la hiponatremia la clasificamos dependiendo de la concentración de sodio que el paciente tiene en la sangre, teniendo como una hiponatremia leve, menor a 135 hasta 131, una hiponatremia moderada de 130 a 126 y una hiponatremia grave de valores menores a 125. Como tal, el valor diagnóstico, el valor que encontremos del sodio, no va a ser lo único que nos va a dar la severidad o el pronóstico del paciente, ya que uno de los mayores puntos a tener en cuenta es la evolución clínica del paciente y el tiempo en el que se pasa. No es lo mismo un paciente que crónicamente ha estado teniendo niveles menores de sodio y por lo tanto el cuerpo ha podido de cierta forma crear un mecanismo compensado a un paciente que súbitamente pueda disminuir y por lo tanto los criterios pronósticos de severidad y de tratamiento se van a dar principalmente con las manifestaciones neurológicas que va a presentar el paciente. Y aquí mismo en el tratamiento vamos a escoger utilizar soluciones hipertónicas, por ejemplo, solución salina al 3% en pacientes que estén presentando sintomatología neurológica. En cambio, en pacientes que solo estén presentando sintomatología cefalea o náuseas o malestar general, lo vamos a tomar con una reposición de sodio por medio de solución salina. En pacientes que tengan tumores ya diagnosticados, se conozca que son tumores productores o generadores del síndrome de hormona antidiurética. El uso de demeclociclina y tolvaptan ha sido aprobado para estos casos. La demeclociclina es como tal es un antibiótico tetraciclina que como efecto secundario de inducir diabetes insípida nefrogénica puede usarse para aprovechar este efecto a dosis de 600 a 1200 miligramos día. Y como tal el tolvaptan a dosis de 20 miligramos por vía oral logra una corrección rápida de la hiponatremia a través de una cuáresis casi pura.
otra de las urgencias es la hipoglicemia, la cual se caracteriza como tal por la triada Whipple, la cual consiste en 3 puntos. Los síntomas de hipoglicemia: la concentración de glucosa disminuye en sangre y los síntomas mejoran al normalizar la glicemia. En cuanto a su fisiopatología, puede ser causada por distintas causas. El primero y más común es insulinomas. Son tumores del páncreas que producen insulina y por lo tanto disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Encontramos los necidoblastomas, el cual es una causa como tal rara de hiperinsulinemia, en el cual hay una hipertrofia de los islotes pancreáticos y hay una diferenciación de las células ductales a células beta-pancreáticas que producen insulina y de esta forma disminuyen el nivel de glucosa en sangre. Los tumores mesenquimales se caracterizan por producir factores IGF, en especial el IGF-1, el cual aumenta la utilización de glucosa en los tejidos, la captación de estos y por lo tanto también disminuye la glicemia en sangre. Y por último, enfermedades que tengan una proliferación agresiva se asocian a un consumo mucho más alto de glucosa, en especial las neoplasias linfáticas como la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoide aguda. Adicionalmente, también tenemos que tener presente el efecto Warburg, el cual en oncología hace referencia a que las células como tal cancerosas producen energía principalmente en el citosol a partir de glucosa y sin importar si se ocurre en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Por lo tanto, en cuanto a la presentación clínica, vamos a tener un paciente con signos de hipoglicemia. Puede tener visión borrosa, puede estar en un estado de confusión, puede presentar teforesis, puede presentar miosis, incluso puede llegar a eventos de coma. El diagnóstico es clínico. Lo vemos por síntomas que asociamos a hipoglicemia, por una concentración como tal de glucosa venosa disminuida y que al normalizar la glicemia se normalizan los síntomas. En cuanto al diagnóstico más profundo de la patología oncológica, podemos tomar niveles de insulina para identificar si estamos frente a un tumor productor, un insulinoma. Podemos tomar el péptido C, que es una medida indirecta, o podemos tomar los ratios del IGF-2 a IGF-1 para identificar si nos encontramos en un tumor mesenquimal. En caso de que el paciente ya venga con algún tumor de rápida proliferación, como la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoide aguda, pues podemos referir la sintomatología a esta enfermedad. El tratamiento como tal va a suponer de una reposición de la glucosa, el cual se puede dar con infusiones de dextrosa. Preferiblemente se recomienda la dextrosa al 10% por la mayor concentración que tiene de glucosa versus el volumen necesario para hacer la reposición, y se recomiendan dosis de 3 miligramos kilo día, pero indiferentemente se puede usar dextrosa al 5% o alguna otra solución dextrosada. Para pacientes en los cuales se haya identificado un insulinoma, como tal el tratamiento definitivo es la resección quirúrgica del tumor y el tratamiento con quimioterapia, y mientras tanto se recomienda que el paciente esté medicado con glucagón a dosis de 1 miligramo endovenoso cada día durante el periodo en el cual se espera su cirugía. Entre las últimas de las causas metabólicas tenemos el síndrome de lisis tumoral, el cual es un síndrome complejo que se compone de la lisis de las células y la exposición del contenido intracelular al espacio extracelular, posteriormente al torrente sanguíneo. Esto puede ocurrir ya de forma espontánea o debido al tratamiento de quimioterapia que esté recibiendo el paciente. La exposición de este contenido nos va a generar una carga de electrolitos y ácidos nucleicos que nos va a generar hipocalcemia asociada a una hiperfosfatemia, una hiperuricemia y una hipercalemia. Esto nos va a llevar a alteraciones en 3 órganos particulares: alteraciones renales, ocasionando falla renal aguda, alteraciones en corazón, ocasionando arritmias, y alteraciones en el sistema nervioso central, llevando a ocasionar convulsiones. Debido a los diferentes órganos que esta patología puede atacar, el diagnóstico como tal se puede definir teniendo al menos una de las siguientes condiciones: una falla renal aguda, que puede consistir en un aumento de la creatinina 1.5 veces más allá del valor anterior, o que esté en el límite superior para establecer falla renal. Que el paciente esté presentando alteraciones en el electrocardiograma que coincidan con las alteraciones que veríamos en el paciente que tiene alteración del potasio, o un paciente que esté presentando convulsiones.
síndrome como tal del cisto tumoral es mucho más común en pacientes que tienen malignidad hematológica, pero también se ha asociado a tumores sólidos, en especial aquellos tumores que miden más de 10 centímetros. Adicionalmente, es uno de los síndromes más comunes que ocurre posterior a la administración de quimioterapia y, por lo tanto, hay esquemas de profilaxis que se realizan para prevenir el ocurrimiento de este síndrome. El diagnóstico como tal lo podemos hacer por medio de los criterios clínicos, como los que mencioné anteriormente, al igual que con los criterios de Cairo-Bishop, que son estos que podemos ver, los cuales, en cuanto a paraclínicos, midiendo el ácido úrico, el potasio, el fósforo y el calcio, dependiendo si hay un aumento mayor al 25% de algún valor basal que el paciente ya tuviera, o de cada uno de los valores específicos, hacemos el diagnóstico como tal de un síndrome del cisto tumoral. En cuanto al tratamiento, dependiendo de los valores hidroelectrolíticos que tengamos alterados, va a ser la reposición del mismo. Adicionalmente a eso, se recomienda una alcalinización de la orina para prevenir la formación de glomerulopatías que se dan por la formación de cálculos, por el depósito de estos, por el depósito de estos electrolitos, y esto se lleva a cabo por medio de la administración de allopurinol. El allopurinol como tal es inhibidor de la santina oxidasa, lo que hace es que disminuye la producción del ácido úrico. Se puede administrar cada 48 horas a dosis de 100 miligramos por metro cuadrado. Necesitamos calcular el paciente la superficie corporal y tiene una dosis máxima de 800 miligramos. Hay que tener presente que el allopurinol solo sirve para prevenir la producción del ácido úrico y por lo tanto no debe ser usado como tratamiento, sino únicamente como profilaxis. En casos en los que el paciente ya venga con el ácido úrico elevado, se recomienda el uso de rasburicasa, que es como tal un agente uricolítico que cataliza la oxidación enzimática del ácido úrico, lo vuelve más soluble y permite su excreción. Este se recomienda la administración a dosis de 0.2 miligramos por kilo día y mantener un régimen de 5 a 7 días. ¿Cómo debemos tener presente el esquema de profilaxis para el síndrome del cisto tumoral? Lo realizamos con allopurinol, como he mencionado, y tenemos que tener en cuenta una ventana de 3 días antes de la última dosis de quimioterapia, antes de que le administren la dosis de quimioterapia, perdón, y hasta 7 días después de la administración de una dosis. Este como tal es una tabla que resume los diferentes manejos que se le pueden dar a cada una de las alteraciones hidroelectrolíticas, las dosis y los tiempos de tratamiento. Ya iniciando en las urgencias cardíacas, encontramos primero el taponamiento cardíaco, el cual es caracterizado por la tríada de Beck, que consiste en ruidos cardíacos velados, una distensión yugular e hipotensión. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, se caracteriza por una distensión del saco pericárdico más allá de su límite. El saco pericárdico es distensible normalmente hasta 2 litros. En caso de que se exceda este límite o en caso de que el tiempo en el cual el líquido ocupa el espacio es de forma muy aguda, se restringe la capacidad de que el corazón se contraiga adecuadamente y esto lleva a cabo restringe la capacidad de que el corazón se contraiga adecuadamente y de que lleve a cabo las contracciones que movilizan el volumen de una forma eficiente. Como tal puede ocurrir por 3 cosas: por extensión directa externa, una presión externa que se genera; por extensión interna, tumores cardíacos que son muy raros y es la causa menos común; o posterior a algún tipo de tratamiento. En cuanto a la presentación, los pacientes inicialmente van a presentar taquicardia, ya que esta es la forma compensatoria, ya que en caso de que el corazón no pueda inyectar suficiente sangre, como sabemos el gasto cardíaco lo calculamos con la frecuencia cardíaca y el volumen inyectado. En caso de que el volumen inyectado disminuya, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca para compensar. Vamos a presentar pacientes con pulsos paradójicos, en que entre extremidades tengan una diferencia de pulso mayor a 10 milímetros de mercurio, y como tal, el diagnóstico lo realizamos no solo por la actividad de Beck, sino también acompañado de algún estudio de imagen. Aunque podemos ver hallazgos a nivel de radiografía de tórax o en electrocardiograma, el gold estándar que se utiliza es el ecocardiograma, en el cual, debido
debido a que la pared del ventrículo derecho es de mayor grosor, es más propenso a colapsar ante eventos de presión externa. Y por lo tanto, en una ecografía, como puedes ver en la siguiente imagen, vamos a ver que el ventrículo derecho está colapsado. En cuanto a los signos radiológicos que podemos ver en la radiografía del tórax, vamos a ver un corazón en forma de como bota taurina, que es esta aquí a la derecha. Y en cuanto a los signos electrocardiográficos, vamos a encontrar un paciente que, aparte de la taquicardia, va a presentar una alternancia eléctrica, como podemos observar aquí. En cuanto al tratamiento, se recomienda la pericardiocentesis guiada por ecografía. Se ha hecho bastante debate sobre, en caso de no tener ecógrafo, la necesidad de remitir al paciente o de realizarlo sin ecografía. Los pros y los contras han establecido de que es preferible realizar la pericardiocentesis sin ecografía, en caso tal de que no se cuente con el dispositivo. Pasando ahora al síndrome de vena cava superior, tenemos que tener en cuenta que este se lleva a cabo por la comprensión por malignidad de la vena cava superior por una masa. La masa puede ser externa o interna, principalmente es una masa externa y principalmente se asocia a un tumor ya sea primario o metastásico en pulmón. Su presentación varía no solo dependiendo de la gravedad de la compresión, sino de la cronología en la que haya ocurrido. En pacientes en los que la masa es de un crecimiento más lento y poco a poco va comprimiendo la vena cava superior, el cuerpo va generando medidas de adaptación, generando una sobrecarga de la mamaria interna y el sistema de ácidos, un proceso que más o menos se lleva a cabo de 2 o 3 semanas y por lo tanto puede soportar más esta progresión de compresión. En pacientes en las que se da de forma más aguda, la presentación de síntomas es de una gravedad superior. Inicialmente vamos a evidenciar un edema en miembros superiores que se extiende a cara, que se extiende a periorbitario y que puede generar quemosis, que como tal es que se forma una ampolla en la cubierta externa del ojo, es decir, la conjuntiva. A la auscultación podemos auscultar estridor, el cual nos da la indicación de que se está disminuyendo el espacio de la laringe o faringe y es un signo de mal pronóstico y alta mortalidad. El paciente puede referir disfagia o que ronca mucho de noche y estos pueden ser resultado también de la compresión que se está dando. Cuando el sistema de compensación del cuerpo ya cede y no es capaz, ya sea por el nivel de compresión que se está dando o por la agudeza del evento, puede ocurrir un síncope que puede progresar a coma, que puede progresar a muerte. El diagnóstico como tal, el gold estándar es una venografía, pero por disponibilidad y por cuestión de recursos se recomienda el uso de un TAC de tórax con contraste o una resonancia magnética con contraste. Es importante tener presente de que algunas veces el síndrome de vena cava superior es el primer hallazgo de una neoplasia en el paciente y por lo tanto, dependiendo de si es una patología conocida o una nueva, el manejo varía. En pacientes en los que es el hallazgo primario, que apenas identificamos con un estudio de imagen la lesión o masa, la prioridad debe ser la toma de biopsia, establecer un diagnóstico y hacer la remisión en el proceso de oncología, porque el tratamiento por quimioterapia va a hacer que la reducción del tumor disminuya la compresión que se esté dando de las estructuras de la vía aérea y de la vena cava superior. En pacientes en cuyo la patología ya es conocida, se puede manejar de forma paliativa rápida un stent endovascular para aliviar la presión y el uso de corticosteroides para disminuir el crecimiento del tumor. Se recomienda una dosis de carga de dexametasona de 16 miligramos seguidos de dosis de 4 a 8 miligramos cada 6 horas. En esta imagen podemos ver una venografía en la cual se observa la obstrucción de la vena cava superior. Pues hablando paralelo con la obstrucción de la vena cava, también se puede dar una obstrucción de la vía aérea.
Como tal, esta obstrucción puede darse por cualquier tipo de masa en toda la vía aérea. Si es por tumores que estén asociados con la vía aérea, es principalmente causado por tumores en lengua, en orofaringe, en tiroides, en tráquea, en bronquios o en pulmón. Y por causas externas puede asociarse a tumores mediastinales como linfoma, pero este es más común en la población pediátrica. La causa más común global como tal es el carcinoma broncogénico primario, el cual es responsable del 30%. Y pues algo a tener muy presente de esta obstrucción es que puede tener una resolución en el 95% de los casos. O sea que es algo que de identificar rápido y dar un manejo adecuado. La mejoría en la sintomatología y en la calidad de vida del paciente es muy efectiva. Pues la fisiopatología va a ser una obstrucción que puede ser por una masa interna o externa de la vía aérea. Y la presentación va a ser progresiva y va a depender nuevamente de la agudeza y del grado de compresión que haya de la vía aérea. Inicialmente puede iniciar como una disnea que puede empeorar de forma nocturna porque el paciente se encuentra acostado y porque empeora en la posición de supino. Se puede asociar a tos o sibilancias, estertores si hay una obstrucción en tráquea o carino, y pues puede presentar un cuadro de hipoxia que puede llevar a un síncope, que puede llevar a un estadio de coma, que puede llevar a un estadio de muerte del paciente. El diagnóstico como tal se hace con un estudio de imagen. Aunque se puede evidenciar en una radiografía de tórax, se recomienda el uso de un TAC de tórax para tener un mejor detalle de la masa y poder dar un mejor abordaje al paciente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento recomendado es que se coloque un stent por broncoscopia rápida, broncoscopia rígida, perdón, y se prefiere este tratamiento a una broncoscopia flexible porque en la flexible hay más posibilidad de empeorar la obstrucción o lesionar la masa. En esta imagen podemos ver un TAC en un corte coronario y transversal en el que podemos observar la masa. Pasando ya a las causas infecciosas de las cirugías oncológicas, está la fiebre neutropénica, el cual se presenta en alrededor del 60% de las malignidades hematológicas y no todas son causadas por infección, pero la gran mayoría sí, con un 65% siendo responsables de esto. Como tal, la neutropenia puede ser causada por dos eventos, o por interferencia en la hematopoiesis en enfermedades de malignidad hematológica o como un efecto adverso de la quimioterapia. Como su nombre lo indica, el signo principal va a ser la fiebre. Cuando se asocia a cuadros infecciosos hay que tener presente de que ciertos procesos inflamatorios ocurren en la presencia de neutrófilos y por lo tanto, en casos en los que hay muy pocos neutrófilos, puede que en infecciones urinarias no encontremos piuria, puede que en neumonías no encontremos infiltrados alveolales o intersticiales y por lo tanto son pacientes que deben manejarse con un ojo clínico agudo, con una valoración de riesgo y con un manejo adecuado de antibiótico empírico como tratamiento para esta causa. El diagnóstico como tal se hace cuando el conteo absoluto de neutrófilos es menor a 500 o cuando se ha monitorizado al paciente por varios días y se evidencia que está en una caída de neutrófilos, que ya está en menor a 1000 neutrófilos y se espera que en los siguientes 2 días esté en menor a 500. Y en cuanto a la parte de fiebre, se toma como una única temperatura mayor a 38,3 o dos temperaturas separadas de una hora mayor a 38. El tratamiento como tal va a consistir en el manejo antibiótico empírico. Frente a qué manejo se le da, dependiendo de los factores de riesgo que pueda presentar el paciente, existen varias escalas que tenemos como herramientas para utilizar. Está la escala más, que es el Multinational Association for Supported Care in Cancer, el cual nos indica en caso de que el paciente tenga todos los ítems como un paciente de bajo riesgo. O tenemos la escala CISNE, que es el Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia, el cual nos establece que si tiene alguno de estos criterios, el paciente se encuentra en un estado de alto riesgo. Ahora bien, ya habiendo catalogado al paciente, este sería el algoritmo de tratamiento. Dependiendo de si es un paciente de alto riesgo o bajo riesgo, vamos a hacer el paso inicial. En caso de que el paciente no tenga riesgos,
va a recibir un tratamiento oral con amoxicilina clavulonato más ciprofloxacina de 500 miligramos cada 8 horas y lo vamos a observar su condición clínica. En caso de que en su progresión clínica el paciente siga estable o haya mejorado, se le continúa el manejo ambulatorio. En caso de que el paciente sea hospitalizado, en caso de que el paciente presente un riesgo o pase a un estadio de alto riesgo, se hospitaliza para un manejo de antibiótico endovenoso. En caso de que el paciente esté presentando signos de shock como la hipotensión, un estado mental alterado, hipoxia, oliguria o presente una comorbilidad activa no controlada, vamos a pasar a un manejo con vancomicina más ciprofloxacina. La vancomicina la vamos a administrar en una dosis de 15 a 20 miligramos por dosis cada 8 horas. Y pues la ciprofloxacina con el mismo manejo de 500 miligramos. En caso de que el paciente no presente alguno de estos signos, podemos pasar a un manejo de piracimata subactada, meropenem IPM o cefepime, dependiendo de cuál es la sospecha. Adicionalmente, recordar que en todos los pacientes que tengan riesgo de estén presentando una feroneutropenia neutropénica, debemos pedir 2 hemocultivos, un uroanálisis y un urocultivo, que aunque la mayoría de las veces no se identifica un microorganismo responsable, en caso de identificarse nos ayuda a guiar, ya sea para escalonar el tratamiento a uno de mayor cobertura o de mayor intensidad, o desescalonar para no entrar en resistencia microbiana. Hablando ahora de los síntomas de las urgencias neurológicas, tenemos la compresión medular, la cual en epidemiología se presenta del 15 a 20% en pacientes con malignidad, principalmente de mama, próstata, por la metástasis que hace, o pulmón, qué pena. Linfoma no Hodgkin, células renales o mieloma. Como tal, su definición es una indentación, un desplazamiento o un encapsulamiento que genera una compresión del saco tecal que rodea la médula espinal o la cola de caballo por una malignidad. En cuanto a la presentación, vamos a presentar un paciente que va a referir un dolor de espalda de inicio súbito, que progresivamente va a generar un cuadro de debilidad y posteriormente va a ser acompañado de hiperreflexia, espasticidad, pérdida de sensibilidad y pérdida de tono. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico solo se realiza con imagen y por lo tanto se considera que todo paciente con una enfermedad neoplásica, especial si es una masa conocida en columna, que presente o refiera un dolor de espalda de inicio súbito que no mejora, debe tomarse un estudio de imagen para identificar una compresión medular maligna. En caso de que identifiquemos la masa, el tratamiento va a consistir en 3 puntos. El uso de glucocorticoides para disminuir el crecimiento de la masa, por lo tanto aliviar los signos de compresión. Una descompresión quirúrgica en caso de que con los criterios de Pachel, que les mostraré más adelante, esté indicado, y el uso de radioterapia dependiendo del tipo de tumor que haya. Estos como tal son los criterios de Pachel que se usan para establecer si un paciente es candidato para una descompresión quirúrgica, los cuales tenemos en la izquierda los criterios de inclusión como una edad mayor a 18, que sea una malignidad comprobada por biopsia, que el paciente esté clínicamente en adecuadas condiciones para una cirugía, que tenga un síntoma neurológico, que los cuales no sea paraplegia, que por el estudio de imagen la compresión esté limitada a un área, que haya una imagen que evidencie la compresión y que tenga una expectativa de supervivencia mayor a 3 meses. Como tal, aquí podemos ver una resonancia magnética de columna, en la cual podemos ver aquí la compresión medular que se está ocasionando por una masa. Las urgencias frecuentes son las convulsiones, las cuales, como hemos visto, pueden presentarse ya sea por hiponatremias, por la misma compresión medular o por múltiples otras causas. Frente a las convulsiones en oncología es importante tener presente que solo del 10 al 20% son presentadas por tumores primarios de cerebro, alrededor del 30% de tumores metastásicos y el resto de otros tumores asociados que generan otro tipo de emergencias.
Las convulsiones no necesariamente, por lo tanto, pueden estar asociadas con un aumento de la presión intracraneal, y este como tal no debe ser el abordaje inicial a una de ellas. El manejo como tal requiere la identificación de si el paciente se encuentra en una convulsión simple o progresa a un estado epiléptico y darle tratamiento emergente adecuado. Generalmente se recomienda alguno de estos 4 medicamentos con las dosis que pueden ver. Y en caso de que el paciente presente un estatus epiléptico, se recomienda el uso de ofenitoína o ácido valproico o fosfofenitoína con una benzodiazepina, como el lorazepam, dándole una terapia dual. Se han realizado estudios sobre el manejo de pacientes de forma profiláctica y si es necesario o debe ser requerido o es siquiera eficaz el uso de medicamentos antiepilépticos para prevenir convulsiones en pacientes con tumores primarios, y se ha asociado de que el uso de estos medicamentos no disminuye el riesgo de una convulsión y por lo tanto el manejo de las convulsiones en los pacientes oncológicos debe ser solo en caso de que tengan otra patología o el manejo profiláctico, perdón, si tienen otra patología o en caso de que estén en un periodo de 15 días posterior a una neurocirugía para la extracción del tumor. Entrando a las urgencias hematológicas, encontramos con el síndrome de hiperviscosidad, el cual en epidemiología alrededor del 85% se va a causar por la macrobulinemia de Walderson, el cual es un cáncer de linfocitos B, como sabemos los linfocitos B que generan anticuerpos, y pues este aumento de elementos por mes genera la hiperviscosidad. El otro 10% por hiperproliferación leucemoide. En cuanto a la fisiopatología, la hiperviscosidad se va a dar principalmente por dos aspectos. O hay un aumento de la celularidad en el caso de las neoplasias hematológicas, como las leucemias, o por un aumento de las proteínas plasmáticas, como las que le acabo de mencionar. Tener presente que pues, la hiperviscosidad es uno de los criterios de la triada de Virchow y por lo tanto estos pacientes van a tener una predisposición a los trombos. En cuanto a la presentación, vamos a presentar cuadros de una triada clásica que consiste en alteraciones neurológicas, alteración visual y sangrado. En cuanto a la alteración neurológica, va a ser un cuadro progresivo de cefalea que progresa y comienza a incluir vértigo, nistagmus, ataxia, parestesias, convulsiones y puede progresar hasta coma. Una alteración visual en el cual en el examen oftalmológico vamos a observar venas dilatadas, infiltradas, que se asemejan a esas cadenas de salchichas en las uniones entre ellas, e incluso podemos evidenciar sangrados. Algo que es bastante peculiar del síndrome de hiperviscosidad es que los sangrados que vamos a observar ocurren más o menos como cuando uno derrama un líquido denso, como el yogur, en el cual no se esparce del todo, sino que asemeja una forma de baba. En este caso se describe como un sangrado en forma de flameado. En la siguiente imagen podemos ver con la flecha negra, no sé si se alcanza a visualizar la forma como de una flama, por un vaso que se rompe y ahí se encuentra sangrado. En cuanto al diagnóstico, como pueden ser por dos causas, principalmente vamos a hacer el diagnóstico con electrolitos que nos ayuden a identificar pseudohiponatremias, hiperpotasemias o hiperfosfatemias asociados a malignidades hematológicas, un extendido de sangre periférica que nos evidenciaría un aumento de las células blancas, así como un patrón particular de este síndrome que se llama la formación de relux, el cual consiste en una agregación de los eritrocitos. Como bien sabemos, la membrana de los eritrocitos es principalmente cargada negativamente y por lo tanto entre ellos no se agrega. Cuando hay un aumento de partículas como inmunoglobulinas que tienen una carga positiva, genera un desbalance en la carga de la membrana y una agregación de estos. Pero a diferencia de otros síndromes de agregación de eritrocitos, como la hemaglutinación, este fenómeno no disminuye o cambia con variaciones en la temperatura. Adicionalmente, en el diagnóstico podemos solicitar tiempos de coagulación, no tanto para el diagnóstico del paciente, sino para evidenciar el pronóstico de eventos trombóticos o de sangrados.
y solicitar niveles de inmunoglobulinas para identificar pues, la causa más común, que es el Waldenström. El tratamiento consiste entonces en plasmaféresis, que es un procedimiento en el cual separamos el plasma de las células sanguíneas, se mezcla esto con un líquido y se reemplaza el plasma y se devuelve el cuerpo. Básicamente consiste en hacer la sangre más soluble. En caso de que el paciente no esté en un sitio que disponga de una opción de plasmaféresis, se recomienda el uso de una flebotomía de forma transitoria mientras se remite el paciente a un centro de salud que le pueda realizar la plasmaféresis. Otra urgencia oncológica es la leucostasis. Para hablar de ella, primero tenemos que hablar del concepto de hiperleucocitosis. La hiperleucocitosis como tal se considera el caso en el que un paciente tiene más de 100.000 leucos, ya sea de conteo de leucocitos directo o por hemograma. La leucostasis es entonces un paciente que tiene hiperleucocitosis y se encuentra sintomático. Es por la misma etiología de las células blancas más común en enfermedades hematológicas como la leucemia, principalmente en la aguda, y por lo tanto pacientes que encontremos con valores de más de 150.000 leucos, alrededor del 70% de ellos va a presentar leucostasis. La fisiopatología como tal de esta enfermedad aún no se encuentra descrita por completo. Entre los sistemas que se establecen, se habla de una sedimentación de los blastos leucémicos en la microvasculatura por un aumento de la viscosidad de la sangre, porque como hemos visto, un aumento de la celularidad tiende a un aumento de la viscosidad, y esto nos va a generar las mismas complicaciones de la hiperviscosidad. Adicionalmente a esto, debido a la sedimentación en la microvasculatura, dependiendo del órgano en el cual se dé esta sedimentación, va a ser la progresión sintomática. Principalmente se da síntomas respiratorios por el depósito venoso o síntomas neurológicos por la alta perfusión. En cuanto a los síntomas respiratorios, vamos a tener pacientes que pueden iniciar refiriendo disnea, progresan a un infiltrado intersticial que genera estertores, una pseudohipoxemia por el alto consumo de oxígeno de estas células, que puede llevar a síncope y a coma. En cuanto a la sintomatología neurológica, vamos a tener pacientes que pueden presentar un estado mental alterado, una somnolencia o una visión borrosa, surgimiento de puntos ciegos en el campo visual, y al examen de fondo de ojo podemos observar papiledema y hemorragia retiniana. Como son pacientes que son predisponentes a trombos, podemos presentar cuadros de trombosis venosa profunda, de infartos o de isquemia en enfermedades, y debido a la proliferación masiva de leucocitos puede llegar a presentar fiebre, que se caracteriza porque es una fiebre que siempre es mayor a 39 grados. El diagnóstico como tal lo vamos a realizar con un conteo de leucocitos mayor a 100.000, que adicionalmente esté presentando algún tipo de síntoma. Y en cuanto al tratamiento, hay 3 tipos de enfoques establecidos. Si el paciente se encuentra en un lugar en el cual está disponible un tratamiento de quimioterapia, la citorreducción es el tratamiento rápido más recomendado porque es la forma más segura y eficaz de disminuir. En caso de que el paciente no tenga la posibilidad o no esté en el momento en un sitio equipado para la administración de una quimioterapia, se recomienda la leucoféresis, que es similar a la plasmaféresis, solo que para los leucocitos. En caso de que no se cuente con esto, se recomiendan dosis de hidroxiurea de 50 a 100 miligramos por kilo día y continuarlas hasta que el conteo deje de estar por encima de 100. En cuanto a las urgencias ocasionadas propiamente por la administración del tratamiento, se encuentra primero la extravasación de la quimioterapia,
la cual se define como una fuga no intencionada del fármaco en el espacio extracelular y es una complicación que se teme bastante en la administración de la quimioterapia. Más adelante les mostraré en las fotos y verán la progresión que no necesariamente por su agudez, sino por su severidad puede ocasionar en el tejido. En cuanto a epidemiología, afortunadamente es algo que es raro, tanto por las cuestiones de seguridad como porque el mismo paciente puede darse cuenta de la extravasación e informar rápidamente, y solo se dan el 0.1 a 0.6% de los pacientes que se encuentran en manejo de quimioterapia, aunque estos pacientes siguen siendo muchos debido a la alta cantidad de pacientes en manejo. En cuanto a la presentación, los síntomas iniciales consisten en un dolor agudo que progresa a un edema que se indura y posteriormente forma una úlcera que progresa a necrosis de la piel y el tejido subyacente. Puede haber flebitis e hiperpigmentación de la zona, y en pacientes que tengan vasos estrechos o que sean difíciles de canalizar o que requieran múltiples punciones son pacientes que tienen un alto riesgo para desarrollar esta complicación. Como tal, la vida media de la mayoría de los agentes de quimioterapia se resuelven alrededor de 4 a 5 semanas y esa debe ser la vigilancia que se debe realizar en el paciente. La extravasación como tal, el diagnóstico es clínico, se diagnostica por los síntomas locales, por el dolor, el eritema, la hinchazón, el que el médico o el paciente refiere a observar la fuga de líquido alrededor del sitio intravenoso. Y en caso de identificarlo, lo primero que se debe hacer es retirar el medicamento que se está administrando y dependiendo del medicamento que se esté dando, hay una tabla y una línea a la que se puede llamar para recibir las indicaciones pertinentes frente al antídoto que debe administrarse. En esta diapositiva podemos ver primero las imágenes de la mano de un paciente en la cual tuvo una extravasación durante la administración y en una progresión de 5 semanas podemos ver cómo primero se forma en la imagen de arriba a la izquierda un edema que posteriormente se indura, comienza a ulcerarse hasta que finalmente se come todo el tejido hasta llegar a úlcera. Dependiendo del tratamiento que está recibiendo de quimioterapia el paciente, hay un antídoto que se administra. Podemos ver que, aunque dice que el tratamiento frío o ponerle hielo, el paciente en la mayoría de los casos ayuda, hay contraindicaciones, como en el uso de alcaloides, en los cuales el componente se activa con el frío y por lo tanto es peor. Así que siempre la recomendación es comunicarse directamente con el servicio de oncología o con el oncólogo a cargo del tratamiento del paciente para que se administre el antídoto requerido. Por último, nos encontramos la anafilaxis a la quimioterapia, que es otra de las urgencias temidas, pero también afortunadamente es una urgencia muy rara, presente solo del 0.2 al 5% de pacientes. Como tal, la anafilaxia se define como una reacción alérgica grave, que es de inicio rápido y puede causar la muerte. La presentación puede ser por manifestaciones cutáneas, como las que vemos anteriormente, por síntomas respiratorios que pueden variar desde una disnea hasta la progresión de la imposibilidad de respirar a síntomas cardiovasculares. El diagnóstico como tal se basa por los criterios ACAI, el cual consiste en uno de 3 criterios principales, que consisten en una enfermedad aguda que se desarrolla en el transcurso de minutos a horas posteriores a la exposición de un agente, que haya afección en piel o mucosas, que haya compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas gastrointestinales, o que la hipotensión pueda asociarse por un agente conocido que se conoce que causa la reacción del paciente. El tratamiento va a ser de esta forma igual al tratamiento de cualquier anafilaxia. El pilar base es el uso de epinefrina en dosis de 0.3 a 0.5 miligramos de forma intramuscular y puede repetirse la dosis de 3 a 5 minutos según sea necesario. Adicionalmente, la sintomatología puede aliviarse un poco con el uso de difenhidramida a dosis de 50 miligramos endovenoso en forma de antagonista antihistamínico para aliviar los síntomas. Estos pacientes deben ser continuados en vigilancia, estar monitorizando la vía aérea y adaptarse al tratamiento que sea requerido. Pues ya para finalizar, les quiero dejar como una conclusión de que las urgencias oncológicas como tal
varía mucho en cuanto a la sintomatología, en la severidad, en la frecuencia y en el compromiso que pueden tener en los pacientes. Y aunque en sitios en los cuales no haya servicios de oncología son de muy rara frecuencia, en los sitios que sí manejan este tipo de pacientes pueden ser el pan de cada día, y la identificación rápida y el abordaje adecuado puede ser lo que determina no solo la supervivencia del paciente, sino la calidad de vida que puede tener a futuro. Ya, muchas gracias. Estas fueron mis referencias. Cuadro, muchas gracias. Muy buena tu presentación. Pues digamos que abordar tantas complicaciones en un lapso de 1 hora pues es un poco complicado, sin embargo pues muchos mensajes para llevar a casa. No sé si dentro de los asistentes a la charla haya alguien que tenga alguna duda o pregunta. Bueno, pues creo que no. Yo pues por mi parte una cosa por agregar nada más. Como muy bien dijiste, el tratamiento de la hipercalcemia aguda, sintomática, severa, bueno, el paciente que llega comprometido al servicio de urgencias, el pilar es la hidratación, y siempre tener en cuenta cuando uno está leyendo líquidos, la tablita donde uno le pone la composición de los líquidos, que tiene tanto de lactato, tanto de acetato, tanto de el electrolito o el oligoelemento que sea. En estos pacientes siempre se hace la reposición o la hidratación con solución salina normal al 0.9%. ¿Por qué? Porque el lactato Ringer, el Harman y las otras soluciones, incluso el Plasma Light, tienen calcio. Entonces uno no hace nada a un paciente que tiene una hipercalcemia si le mete una solución pues que está con calcio. Sería como mi única adición pues para tenerlo. Sin embargo, pues muy buena charla, y muchas gracias por haberla dado. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Me están escuchando ahí? Sí, dale. Sí. O sea, tú hablas del síndrome de vena cava superior, donde solamente pues, mencionabas lo de las masas, pues, de que puede ser generado por una masa. Entonces, quería preguntarte, no sé si lo sabes, o digamos el proceso digamos de la formación de un proceso trombótico pues asociado digamos al estado de hipercoagulabilidad pues generado por el cáncer. Entonces eso no podría digamos también generar ese síndrome de vena cava superior y ser parte de estas urgencias oncológicas, o solamente se le asocia en urgencias oncológicas al proceso asociado al desplazamiento pues por un proceso tumoral. Pues como tal, en cuanto a urgencia oncológica, se toma solo como la compresión por un tumor. Sí, como tú dices, podría ser causado por una trombosis o por otra complicación, pero entonces ya estaríamos hablando de un paciente que presenta, por ejemplo, en el caso que presentas, un síndrome de hiperviscosidad que progresa a un síndrome de cava superior. Incluso causas de síndrome de vena cava superior que no son malignas, como por ejemplo un aneurisma de la aorta. Pero pues puntualizando solo en la parte de la urgencia, que el síndrome de cava de forma primaria se presente es por compresión de masa. Ya las otras causas serían por otras complicaciones que entre la sintomatología que pueden presentar llevan a un síndrome de cava superior. Listo, vale, muchísimas gracias. Camilo, yo solamente quiero complementar una cosa. La presentación estuvo excelente. Te puedes ir a la parte de la hiponatremia y el síndrome de secreción inapropiada de ADH, por favor. Listo. Básicamente lo que uno tiene que hacer y no se hace para enfocar las hiponatremias, uno tiene que contar con dos paraclínicos importantes. La osmolaridad urinaria, que te da dos parámetros, si es menor a 100 miliosmoles por kilo o mayor a 100 miliosmoles por kilo, y la concentración de sodio urinario, si es menor a 20 o mayor a 20 miliequivalentes litro. Generalmente uno el diagnóstico del CIAD, uno pues sabe que la hormona antidiurética se produce en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y se va a liberar cuando el paciente está en un estado hipovolémico. Por lo tanto, la secreción es inapropiada cuando el paciente no está en un estado de hipovolemia relativo o absoluto. Si yo tengo un paciente que tiene un sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro
y una osmolaridad urinaria mayor a 100 milimoles por kilo en un paciente en el que probablemente esté sospechando que tiene un carcinoma de células pequeñas de pulmón o incluso un tumor de células escamosas, ya sea en cabeza o cuello, probablemente se trate de un CIAD atribuido a estas manifestaciones clínicas. Ahí el mensaje grande es que siempre las hiponatremias deberíamos enfocarlas tanto por, como dijo Camilo, por si es leve, moderada, severa, si es agudo, crónica, si es sintomática o no sintomática, pero también con los valores de sodio urinario y de osmolaridad urinaria, porque de esta manera es que llegamos verdaderamente al diagnóstico de estas emergencias oncológicas. De resto, me parece que todo lo dijiste muy completo, pues es un tema muy grande, muy amplio, y pues nada, es como una abrebocas para todo lo que viene con el módulo de hematopoyético en el grupo. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Si hay otra pregunta, por favor háganla, y si no, que descansen. Mil gracias. Sí, la última. O sea, tu presentación estuvo muy buena y también tengo otra duda. Digamos, en cuanto digamos, al síndrome de compresión medular, cuando se hablaba, digamos, de la toma de imágenes, se debe hacer de la región específica o se toma toda la columna para evidenciar posibles otros focos metastásicos. Inicialmente, como se hace a partir de un dolor de espalda súbito que el paciente refiere, se toma por sección. Y posteriormente, en caso de evidenciar masa, se hace una ampliación de los estudios para identificar si es una lesión múltiple y poder categorizar y ver si el paciente es candidato de cirugía o si es una lesión única. Ok, listo. Muchísimas gracias. ¿Alguno más tiene alguna otra duda o algo que quiera decir? Bueno, ahorita que me acuerdo, otro mensaje chiquitico, siempre tener en cuenta en el síndrome de hiperviscosidad los pacientes que se les sospecha macroglobulinemia de Waldenström o alguna otra gomopatía monoclonal o una neoplasia de células plasmocitarias, tener en cuenta el MIT88, que es el marcador y el que define la macroglobulinemia de Waldenström. Eso es como el marcador patognomónico en el cual los pacientes tienden a expresar en la citometría de flujo ese marcador, el MIT88, que hace parte de la cascada NF-kappa beta. De resto, pues yo creería que ya pues no hay más preguntas, no hay más dudas, los dejamos para que descansen y recuerden que el día de mañana vamos a dar la última charla del semestre, que pues va a estar a cargo de Hugo Chávez y de mí, acerca de anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que descansen y gracias por haber asistido.